Hola, ¿qué tal? Espero que estén muy bien. Yo soy Héctor Macías, transmitiendo para la revista radial Poder Joven desde Chihuahua, México. Un saludo para los diferentes países, 14 países donde se escucha la revista radial. Muchísimas gracias por estar en contacto con nosotros. Estoy aquí con el doctor Pedro Castillo. ¿Cómo te encuentras, doctor? Hola Héctor, ¿cómo has estado? Yo muy bien, gracias a Dios. Oye, por cierto, quería felicitarte. Supe tu onomástico hace poco. ¿Cómo te la pasaste? Ay, muchísimas gracias. Muchas gracias. Mucho, muy bien. Gracias. Perfecto, pues aquí andamos, tú dirás. Pues perfecto. El día de hoy vamos a platicar de la diabetes. Así es. Ahora, esta semana nos va a tocar el tema de diabetes. Sí, pues para empezar, la diabetes es una enfermedad crónica que se origina porque el páncreas no sintetiza la cantidad de insulina que el cuerpo humano necesita. La insulina es una hormona producida por el páncreas. Su principal función es el mantenimiento de los valores adecuados de azúcar o glucosa en sangre. Permite que la azúcar o glucosa en sangre entre al organismo y sea transportada al interior de las células, donde se transforma en energía se transforma en energía para que funcionen los músculos, los tejidos. Además, ayuda a que las células almacenen la azúcar o glucosa hasta que su utilización sea necesaria. En personas con diabetes hay un exceso de glucosa en sangre que se le dice hiperglucemia. Eso quiere decir aumento de azúcar en sangre, ya que no se distribuye de la forma adecuada. Por lo que las personas que tienen diabetes y no lo saben o no lo tratan bien, más riesgos de problemas van a tener en el organismo. Oye, doc, antes de comentar y platicar sobre esto, fíjate nada más, y las personas que nos están escuchando, casos de diabetes en el mundo, 108 millones en 1980, y para el 2014 aumentó a 422 millones de personas. Para mí, o sea, esto es algo realmente alarmante. ¿Qué es lo que está sucediendo en el mundo que se ha disparado de una manera sorprendente? O sea, ¿qué es lo que está haciendo tanto la población y a lo mejor qué está haciendo el sector salud para contrarrestar todo esto? Se supone que debería ir en menos, pero ha sucedido todo lo contrario. Pues sí, es cierto. Lamentablemente, la diabetes se ha disparado aún más en estos últimos años. Esto se debe muchísimo a la falta de cultura, a la falta de que la salubridad o los servicios médicos no hacen realmente una buena explicación sobre esta enfermedad. Y lamentablemente hay algunos factores que la disparan. Y si no hay publicidad, pues ¿cómo crees que no se va a disparar más si la gente desconoce el motivo por el cual se puede producir la diabetes? Bueno, aun cuando hubiera algún tipo de campaña, ahora está surgiendo, pero ya surge después de que la población está realmente en riesgo. Una de las cosas que quiero preguntarte, de lo que mencionabas, que no se produce la insulina necesaria, ¿por qué se da esto? ¿Cuáles son los factores por los cuales no se produce la insulina? Mira, a mí me gustaría primero empezar por el tipo de diabetes y vamos a ir hablando de qué se trata cada una y ya te explicaré realmente la razón por la cual se produce esta enfermedad. Otra cuestión, sí estamos de acuerdo que ya hay programas, ¿sí? Para el conocimiento en general, al público en general, pero se necesita mucha difusión. Lamentablemente esta falta de difusión es la que nos ha provocado que la incidencia de la diabetes en el mundo, especialmente en México, sí, se esté presentando. Uno de los motivos principales por los cuales se puede producir diabetes, primero que nada, es la obesidad y segundo, la predisposición genética. Aunado a que si, por decir algo,
tú eres una persona con predisposición genética, ¿sí? Que en un momento dado tienes, por ejemplo, el antecedente de tus abuelos que sean diabéticos, tus padres diabéticos, y si aunamos aún la obesidad, pues imagínate, es más factible que se presente más prontamente la diabetes en las personas que en la gente en general. Oye, Doc, bueno, me habías dicho que íbamos a iniciar para los tipos de diabetes, pero ahorita estás hablando y me surgen preguntas, así es que discúlpame. Ahorita que estás mencionando con la predisposición genética, ¿en los hombres se da más el caso de que sean más propensos a que tengan diabetes por predisposición genética? No, mira, de hecho no existe una prevalencia muy acentuada. Se dice que en las mujeres es un poco más alto el porcentaje, pero casi estamos viendo que ya se está equiparando al 50. Bueno, entonces menciónanos ahorita cuáles son estos tipos de diabetes que existen. Bueno, vamos a mencionar 3 tipos de diabetes: la diabetes tipo 1, la diabetes tipo 2 y la diabetes gestacional. La diabetes tipo 1 aparece generalmente en niños, aunque también puede iniciarse en adolescentes y raramente en adultos. Se produce por una destrucción de las células que producen la insulina en el páncreas. Es decir, el organismo ataca a sus propias células como si fueran extrañas. Sí, y el mecanismo inicial que indica la aparición de estos anticuerpos o de estas células destructoras nos está totalmente identificando como una célula que el organismo desconoce. Entonces, en la diabetes mellitus tipo 1, que es del niño y del adolescente, se produce esta destrucción de las células del páncreas que producen la insulina. Oye, entonces cuando se afecta ¿se afecta el páncreas con esta situación? No, lo que pasa es que el organismo a las células del páncreas las ve como si fueran un enemigo, entonces las empieza a destruir. Por eso empiezan a morir las células, ¿sí?, del páncreas en el caso de diabetes tipo 1 y disminuye, lógico, la acción de la insulina. Ahora, algo muy importante, ¿qué es la insulina? La insulina es una hormona la cual va a regular la cantidad de azúcar que tenemos circulando en el organismo. En las personas normales, pues únicamente la insulina lo que hace es mantener las cantidades adecuadas para que el azúcar en un momento dado no afecte a los órganos blancos, por decir. ¿Qué son órganos blancos? Digamos tipo riñones, tipo corazón, etcétera. Entonces, en general, ¿qué es lo que hace la insulina? En las personas normales, sí, mantienen las concentraciones adecuadas para que el azúcar esté ¿cómo se dice?, en cantidades que requiere el organismo. En las personas diabéticas, la falta de insulina, sí, va a producir el aumento de azúcar en la sangre y por consiguiente va a empezar a dañar a estos órganos que yo mencioné. Perfecto. ¿Cuál es otro tipo de diabetes que existe? El segundo tipo de diabetes es el diabetes tipo 2 o diabetes mellitus tipo 2. Surge en la edad adulta, su incidencia aumenta en personas de edad avanzada. Es unas 10 veces más frecuentes que la primera, o sea, la tipo 1. En ella la causa es que se produce una disminución de la acción de la insulina, de forma que aunque hay mucha, no puede actuar, sí, para regular la cantidad de azúcar en sangre. O un componente mixto, que se produzca menos insulina, sí, y que esa insulina no sea lo suficiente para regular el azúcar en el organismo. Sí, su principal causa es porque el tejido graso produce determinada sustancia que disminuye la sensibilidad en los receptores de la insulina. ¿Qué quiere decir?
en las partes de la insulina que en un momento dado hace que ésta actúe. Puesto que la obesidad ha crecido en forma muy significativa, es una de las causas que predisponen a la diabetes. Recuerden que también la herencia. ¿Cuáles serían las diferencias entre la diabetes tipo 1 y tipo 2? ¿Sería la edad? ¿Sería los síntomas? ¿Cuáles serían estas diferencias? Mira, como te vuelvo a mencionar, la tipo 1 es en niños y adolescentes, raramente en adultos. La tipo 2 es en gente ya mayor o en gente de edad avanzada. Puede presentarse de los 30 años en adelante también. La diferencia de la 1 es que en la diabetes tipo 1, vuelvo a mencionar, las células sí se están destruyendo porque el organismo las ve como extrañas. Por lo tanto, esas células que producen la insulina, sí, van a deteriorarse y ya no va a haber insulina que regule la cantidad de azúcar en el organismo. En la diabetes tipo 2 es todo lo contrario. La insulina es una hormona que se está produciendo, por decir algo, mal en el organismo y no cumple con las funciones de poder regular la cantidad adecuada que circula de azúcar en el organismo. A ver si quedamos claros. Sí. Oye, Doc, ¿qué de cierto es que la tipo 1 es más agresiva? ¿Esto es cierto o la sintomatología varía según la persona o según el tipo de diabetes de la que se está hablando? Mira, la sintomatología varía de acuerdo a cada organismo, definitivamente. Lamentablemente la diabetes mellitus tipo 1 pues se presenta desde la niñez y es muy difícil llevar a cabo si no hay una buena orientación del paciente de que tenga una vida sana. Yo siempre he dicho, todo paciente diabético, si se cuida adecuadamente, sigue los lineamientos adecuados de la enfermedad, pues primero puede fallecer de otras enfermedades que la propia diabetes. Oye, ¿esta tipo 1 se presenta principalmente por predisposición genética o también puede presentarse de otra manera? O sea, que fue causada de otra manera. No, lamentablemente es pura predisposición genética, ¿sí? No es adquirida, ¿sí? Porque pues, aunque vemos obesidad en los niños, si no tiene la predisposición o la genética de la familia que haya diabéticos, pues sí pudiera llevarnos a un inicio de la obesidad en la niñez de diabetes tipo 1, pero más bien es tipo hereditario. Muy bien. Bueno, ahorita pues vamos a platicar quizá más a fondo cuáles son los síntomas, cuáles son los cuidados, tanto para las personas que ya tienen diabetes y para las personas pues, que no tienen diabetes para que puedan prevenir. El siguiente tipo de diabetes, ¿cuál sería? Otro tipo de diabetes es la gestacional. En algunas mujeres embarazadas sí tienen la predisposición de tener mal funcionamiento del páncreas y de la secreción de insulina, y durante el parto se produce aumento de las azúcares por la falta de la acción de la insulina. Pero la mayoría de las personas al momento del parto esto se vuelve a revertir y en raras ocasiones siguen siendo diabéticas. Oye, cuando a una persona, bueno, a lo mejor ahorita vamos a platicar antes de eso, pero cuando se diagnostica que tiene diabetes, yo sí he sabido de personas pues que se preocupan muchísimo por la información que han adquirido de la diabetes, de la sintomatología. ¿Cuál sería el consejo para estas personas que de momento pues su vida cambia y se asustan mucho? Mira, lo mejor es acercarse a un médico para que el médico le explique en qué consiste la diabetes y de qué manera puede llevarla de buena manera, ¿sí? Pero pues ahorita afortunadamente tenemos muchos medios y por medio de los medios podemos adquirir información. Cuando se desconozca o no entiendan sí, lo que ahí en un momento dado se está expresando, pues acudir con un médico y con todo gusto podemos orientarlos. Mira, ahora vamos a hablar de los síntomas de la diabetes.
Normalmente son 3 síntomas, los más comunes. Cuando una persona llega al consultorio y desconoce el ser diabético, sí, los primeros síntomas que van a presentar es mucha sed. También la sensación de muchísima hambre y el ir a orinar continuamente. Lógico que todo esto nos va a conllevar también a una deshidratación. Pero los principales síntomas del inicio de la diabetes son estos 3: la sed, el aumento de ingesta de comidas y el que cada ratito van al baño. ¿La debilidad sería uno de los factores? ¿Entraría ahí? Sería la consecuencia, así como la pérdida de peso y también la visión borrosa. Ahora, pues, evidentemente hay que hacer un estudio, un examen para comprobar si realmente tiene diabetes o no, porque puede presentar, ¿se puede dar que presente estos síntomas y que no tenga diabetes? Claro, hay muchas enfermedades que pueden producir los mismos síntomas, pero la característica principal para eso uno como médico es el interrogatorio, ¿sí? En base a eso, pues nosotros vamos a ir formando adecuadamente el diagnóstico, ¿sí? Simplemente la herencia, que es algo muy importante, y la obesidad. Oye, Doc, ¿estos síntomas se presentan en los 3 tipos de diabetes? Sí, claro. Es la iniciación de cualquier tipo de diabetes. Oye, mira, estaba aquí checando que han pasado 26 años, igual, desde la estadística que les leí al principio, 26 años. ¿Cómo ha trabajado la ciencia o la medicina para poder controlar la diabetes? Fíjate que afortunadamente el actual tratamiento es súper efectivo, ¿sí? Si al paciente se le orienta adecuadamente. El problema principal que tenemos los médicos con nuestros pacientes diabéticos es que a la mayoría no se les orienta. Muchos pacientes creen que por estar tomando el medicamento, con eso tienen, y dejan a un lado la dieta. O lo contrario, que con la pura dieta sin medicamento van a salir adelante, y no. Yo siempre les he dicho a mis pacientes, el paciente diabético siempre debe cuidar su dieta y sus medicamentos. Siempre los dos a la par. Doctor, yo conozco personas que están diagnosticadas con diabetes y no se cuidan para nada. No se cuidan en la alimentación y ya cuando se sienten o muy débiles, mareados, van con el doctor o se toman una pastilla y 2-3 días y ya siguen igual con la mala alimentación. ¿Qué pasa con este tipo de personas? ¿Cuál es la orientación que ustedes hacen hacia ellos? Como te vuelvo a mencionar, ¿sí? Siempre van de la mano el medicamento y la dieta. Ahora, muchos pacientes, oye, pues deme una dieta. Bueno, lamentablemente no existe una dieta como tal. ¿Qué es lo que yo hago más bien? Porque realmente pues todo el mundo nos alimentamos no muy bien, medianamente bien, y si eres aparte diabético y no te orientan, pues de nada te va a servir, ¿sí? El medicamento, porque la diabetes va a seguir presente y va a seguir afectando nuestros órganos. ¿Qué es lo que yo he encontrado y qué es lo que yo les inculco a mis pacientes? Tú, Héctor, por decir algo, si fueras diabético, para yo darte una dieta, lo primero que haría yo, ¿sabes qué, Héctor? Te voy a pedir de favor, durante una semana apúntame todo lo que comes, no te eximas de nada. Sí, las veces que comes en el día, la cantidad de alimentos que ingieres. Entonces, yo dándome cuenta cuál es tu dieta, cómo te alimentas, yo te puedo orientar cómo le hagas. Perfecto. ¿Y nos podrías ahorita mencionar qué tipo de alimentos debemos dejar de consumir? Porque hemos escuchado, bueno, los alimentos principalmente bajos en azúcar, pero hay alimentos que no conocemos o las personas que no conocen que contienen azúcar. Yo estaba, escuchando ahorita la papa, el arroz, entre otros más.
Es por eso que yo les pido a mis pacientes que me lleven por escrito lo que consumen ellos durante una semana. Y yo, en base a los conocimientos que tengo, los oriento y les voy a decir, pues mira, esto sería conveniente que lo disminuyes, esto no lo ingieras y todo eso. Lógico que los alimentos ricos en azúcares, pues son los que vamos a tener que restringir. Te lo puedo decir, en un principio, ya que te haya yo controlado, pues podemos en un momento dado establecer ciertas necesidades de que tú también consumas azúcares, porque hay algo muy importante. Si tú por completo quitas de tu dieta el azúcar, podemos caer en cuadros de hipoglicemia, que tan mala es como la hiperglicemia. Hipo quiere decir azúcar baja en el organismo, hiper, azúcar alta en el organismo. Entonces, el medicamento ayuda a tener un control y la alimentación a que esté algo balanceado. Claro, el medicamento nos va a ayudar a que haya que ese medicamento que está sustituyendo la insulina regule las cantidades de azúcar en el organismo, junto con la dieta. Otro tipo de alimento que también nosotros en un momento dado les pedimos que disminuyan serían las grasas, porque las grasas al momento de absorberse en el organismo y acumularse, tardíamente se convierten en azúcares. Entonces pues es un círculo vicioso, tanto las grasas como los azúcares en la dieta. Si una de las personas que están escuchando o yo quiere hacerse un examen para descartar o para saber con respecto a la diabetes o el azúcar en la sangre, voy con el doctor y se lo pido así, o él según los síntomas que yo tenga mandaría a hacer un estudio, o recomiendas que se haga un estudio periódicamente, cada cuándo. Desde un inicio, cuando ya nosotros sospechamos o diagnosticamos la diabetes, claro que necesitamos ir de la mano con el laboratorio y ahí pedir pruebas de ver cómo anda la cantidad de azúcar en la sangre, ¿sí? Y periódicamente, en base a la evolución del paciente, normalmente cada 3 meses tendríamos que repetir esos exámenes para saber si realmente la dieta es adecuada y si realmente el medicamento está funcionando. Oye, bueno, me recuerdo hace como 15 años más o menos, andaba yo allá por Veracruz y me puse algo malo, me llevaron con una doctora y claro que yo le dije que tengo diabetes y no sé qué, y ella me dijo, yo le dije, dígame los síntomas, y luego me dice, no, si te digo los síntomas pues te vas a predisponer a que lo tienes. Me dijo, dime tú qué síntomas tienes. Y ya le dije los síntomas y me dijo, no tienes. O sea, te puedo mandar a hacer el estudio, pero no tienes. Entonces, a lo mejor por lo que hemos leído, por lo que hemos escuchado, piensas, ¿no? O por la mala alimentación que hemos tenido, entonces piensas, no, pues tengo diabetes. Pero lo mejor es, pues bueno, ir con un doctor, decir los síntomas y pues ya él determina si se hace el estudio o no se hace el estudio. Mira, normalmente sí lo procesamos ese estudio. Lógico que si tú eres una persona con un alto índice de estrés, sí va a haber cantidades elevadas de azúcar, mas no quiere decir que tú seas diabético. Aquí para eso es el interrogatorio y la exploración en cada paciente, para llegar al diagnóstico certero. He oído sobre prediabético, personas que son prediabéticas. ¿A qué se refiere esto? Nosotros mencionamos a las personas prediabéticas, las personas que tienen un alto índice de familiares con diabetes, por decir algo, el abuelo, los padres, por decir algo, ¿sí? Entonces, si un paciente, sus 2 padres son diabéticos, sus abuelos por parte de su mamá y de su padre fueron diabéticos, tienen un alto índice y porcentaje muy alto de padecer de diabetes. Por eso, desde un inicio, antes de que se presente la enfermedad, ahí se debe de indicarle al paciente que evite el aumentar de peso para que no sea ese un factor que predisponga a que la diabetes se presente, ¿sí? O en un momento dado una alimentación adecuada.
Oye, Doc, con esta alimentación adecuada para las personas que tienen diabetes y con el medicamento, ¿se puede llegar a tener una vida bien, una vida normal? Si se lleva todo esto a cabo, no se presentan los síntomas que hemos escuchado como de la vista y algunos otros. Sí, mira, yo lo que siempre les digo a mis pacientes es de que si ustedes llevan sí, una dieta adecuada y toman el medicamento adecuado, van a sus consultas con el médico y a sus exámenes periódicos, sí, mientras, por ejemplo, hay rangos en los que nosotros manejamos en los diabéticos. A ti, Héctor, si fueras diabético, yo te diría, para que tú funciones, tu organismo funcione adecuadamente, tú debes de mantener tus cifras de azúcar en sangre entre 90 y 140. Si siempre andas así, tenlo por seguro que nunca vas a tener ninguna complicación. Y como te vuelvo a repetir, pues tarde que temprano nos vamos a morir, pero no te vas a morir de diabetes. ¿Por qué? ¿Qué es lo que tenemos que cuidar mucho en el diabético? Primero que nada, el fondo de ojo. Segundo, ¿por qué el fondo de ojo? Porque ahí vamos a tener que ver cómo está la retina. Si la retina, por el aumento de azúcar en sangre, se va destruyendo, lamentablemente es algo irreversible y vas a perder la vista. Otro es la función renal. Si tú en un momento dado no controlas bien, ¿sí?, las cantidades de azúcar en tu sangre siendo diabético, tarde que temprano, ¿sí?, el azúcar va a destruir los riñones y vas a acabar en diálisis. Y ya cuando estás en diálisis peritoneal, pues ya son palabras mayores. Y otra cosa muy importante, revisar la circulación, sobre todo la circulación periférica de tus extremidades. ¿Por qué? Porque lamentablemente la diabetes también destruye lo que son las arterias y las venas. Al momento de no tener una buena irrigación en tus extremidades inferiores, pues puedes tener complicaciones de que áreas de tus piernas se empiecen a necrosar. ¿Qué quiere decir? Podrir, por decir algo, y de ahí empezar las amputaciones. Entonces, si tú no llevas un adecuado manejo de tu diabetes con las cifras normales que debe de tener todo diabético, estas complicaciones tarde que temprano te van a afectar a tu organismo e inclusive pueden quitarte la vida. Oye, doctor, aparte de que se haga una revisión del azúcar en la sangre, también se les hace una revisión o estudios para ver cómo anda su vista, su riñón, la circulación. Claro, claro. Sí, independiente del médico tratante, ya sea especialista o sea médico general, siempre debe estar a la mano, sí, o siempre debemos de apoyarnos con los especialistas, como son los oftalmólogos, como son los pacientes, las personas, de los médicos internistas, cuando haya necesidad, pero sí, siempre hacernos un examen de la vista a los pacientes diabéticos una vez por año. Muchísimas gracias, doctor. Mira, nos quedan 2 minutos. Una recomendación que quieras hacer a las personas que nos están escuchando, tanto para las personas que no tienen diabetes como para las personas pues, que ya tienen diabetes. Sí, claro. Mira, a grandes rasgos, vamos a hablar ya por último de los tratamientos. El tratamiento de la diabetes puede ser variable, puede ser con medicamentos tomados, que decimos medicamentos orales, o la insulina. Hay un tabú muy importante en la población. Mucha gente independiente, bueno, no hablamos de la diabetes mellitus 1, vamos a hablar de la diabetes mellitus 2, el tratamiento. Cuando en la diabetes mellitus 2 un paciente ¿cómo se dice? Lo tratan de inicio con insulina, se asustan. Y no, pues muchas veces es mejor iniciar el tratamiento de diabetes con insulina que con medicamentos tomados. ¿Por qué? Porque muchas personas no se los toman, se les olvidan o X. Entonces, no quiere decir que el paciente que está tratado con insulina de diabetes mellitus 2 quiere decir que ya está en las últimas. No, es un tratamiento como el tomado. Entonces, ya de acuerdo al manejo del paciente, pues vamos viendo la opción. Ok, pues sería todo por el momento. Me dio mucho gusto estar contigo esta tarde, Héctor. Espero que de algo les haya servido y
Vuelvo a insistir, cualquier duda, cualquier pregunta, con todo gusto háganosla saber. No, pues muchísimas gracias a ti, doctor, por siempre orientarnos, y pues muchas gracias a todas las personas que han estado al pendiente. Nos vemos la próxima, que estén bien, bye bye.